El libro que no debió ser leído, un testimonio maldito desde el infierno terrenal. No sé qué viste tú, pero yo estuve ahí cuando todo se quebró. Al principio no hubo advertencia, ni luna roja, ni presagios, solo el viento, ese viento podrido que parecía tener forma, peso y hambre. Todo comenzó en lo alto del cerro de la Boca Rota, donde alguna vez se alzó un monasterio del siglo XVII, abandonado tras una serie de muertes que nadie quiso documentar. La piedra estaba manchada de óxido, de algo que ya no era sangre, pero seguía goteando, y los muros rezaban en lenguas que nunca fueron humanas. Y allí, como si la historia diera la vuelta y vomitara su origen, apareció él. No sabíamos si lo habíamos invocado, o si nunca se había ido. No caminaba, no respiraba, no hablaba. Era una sombra sin dueño, con forma de hombre, envuelto en una gabardina negra que no ondeaba con el viento, como si el aire le temiera. Un sombrero viejo cubría su rostro, pero en las grietas del silencio lo poco que se veía no era piel ni hueso, era vacío tejido en desesperación. En una mano arrastraba un portafolio de cuero con hebillas de hierro. En la otra apretaba contra su pecho un libro con tapas de hueso pulido y páginas negras, llenas de símbolos que las palabras humanas no alcanzan a pronunciar. Y colgado de su cuello, brillando como si tuviera luz propia, un rosario de ónix, con cuentas que goteaban lágrimas negras. El viento gritaba, las piedras se rompían sin tocarse, los muros del monasterio se hundían hacia adentro, como si algo los estuviera devorando desde otra dimensión. Y luego, silencio absoluto. Él desapareció como si nunca hubiera estado allí, pero todos sabíamos que algo había sido abierto. San Luis de las Calaveras no aparece en ningún mapa moderno. Hay caminos que llevan ahí, pero no puedes recordarlos al salir. Es un pueblo detenido en el tiempo, roído desde adentro por algo que se alimenta del recuerdo. La gente aún cubre los espejos con mantas. Los perros no ladran después de las 3 a.m. Y en la pequeña capilla al centro del pueblo el Cristo tiene costras y se le caen los dientes. Allí llegaron 5 almas, 5 errores, ninguno por coincidencia. Rosa, la exmonja, dijo que dejó el convento porque vio algo. Nunca explicó qué. Solo rezaba en latín cada noche hasta que las velas lloraban cera negra. Su cruz ya no tenía a Cristo, lo había arrancado. Iván, el paramédico, lo encontraron hablando con los cadáveres en la morgue. Decía que ellos no estaban muertos del todo. Su radio se encendía solo. Siempre a las 3:33. Elisa, la artista. Cada trazo que dibujaba se convertía en símbolos antiguos, idénticos a los del libro que aún no habían visto. Decía que soñaba con la jaula debajo de la tierra. Nadie entendió. Óscar, el arqueólogo, perdió a su familia después de abrir una cripta zapoteca con sellos que no eran prehispánicos, sino mucho más antiguos. Desde entonces lo seguía una sombra que no coincidía con la luz. Mateo, el escritor. Desapareció 5 años y regresó sin lengua. Escribía compulsivamente. Lo que escribía ya estaba en el libro, que aún nadie había encontrado. Las cosas no se rompieron de inmediato. Primero fue el agua del pueblo, que se volvió negra y espesa. Luego los relojes, todos marcaban la misma hora, y las paredes empezaron a sangrar nombres que nadie recordaba haber dicho. Uno a uno, los 5 fueron cayendo. No murieron como personas normales. Sus traumas tomaron forma, se hicieron carne, y los devoraron desde dentro. A Rosa le salieron estigmas, pero con moscas vivas que nacían de las heridas. Iván empezó a oír los latidos del corazón de cada cadáver, y luego el suyo se detuvo sin aviso. Elisa desapareció, pero cada pared del pueblo tenía dibujos suyos que nadie pintó. Óscar fue enterrado vivo por manos invisibles mientras su sombra lloraba, y Mateo escribió su muerte días antes de que ocurriera, y entonces lo encontraron. El libro no era un códice, no era un grimorio, era un registro, una bitácora maldita sobre un ser que existió antes del lenguaje, antes del alma, antes de la luz. Ahí estaba su nombre. Impronunciable, imposible, inhumano. Ahí estaba cómo sellarlo, pero la tinta se borraba cuando alguien lo leía. Nadie pudo, nadie podrá. Y cuando todo estaba perdido, cuando las campanas de la capilla se doblaron en dos, cuando el cielo se volvió negro y el pueblo dejó de existir para el resto del mundo, él regresó, desde las ruinas, desde el polvo, desde el lugar donde se quebró la realidad, la figura oscura, gabardina, sombrero, portafolio, rosario, y comenzó a rezar.
Qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Cada palabra quemaba la oscuridad como si fuera carne viva. El ente, el original, el que estaba escrito en el libro, empezó a retorcerse en 1000 direcciones al mismo tiempo, gritando con voces que no se podían traducir. El rezo continuaba. El aire colapsaba. Las casas explotaban sin fuego. Los muertos despertaban solo para gritar. Y luego, silencio. Todo se detuvo como al principio. De los 5, solo uno quedó. No hablaba. Solo cargaba el libro, que ahora estaba escrito en su piel. Nunca supimos si el ente fue sellado, si el ser oscuro lo destruyó o si solo se lo llevó con él. Nunca supimos quién era él. Solo que aparece cuando todo está perdido y reza en latín. Nadie más ha vuelto a San Luis de las Calaveras, porque nadie puede encontrarlo. Pero el libro sigue apareciendo. Y con él las preguntas.